¿Alguna vez te has parado a pensar en la última vez que dormiste sin la presencia del Espíritu Santo en tu habitación, dando gracias a Dios por el día que ha pasado, pero sin ser consciente de su presencia a tu lado, mientras la luz se apaga y la oscuridad invade? Esta oscuridad no es solo física, es espiritual. Hay un versículo muy poderoso en 1 Juan 1:5 que dice que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Esto significa que cuando no llevamos a Dios, a través de su Espíritu, a nuestro descanso, nos dejamos envolver por la oscuridad. He visto a muchas familias afligidas por el miedo, por el silencio de la noche que rompe la paz tan necesaria. La mente empieza a divagar, recordando preocupaciones, miedos y ansiedades que, a plena luz del día, parecían menos intimidantes. El enemigo aprovecha la vulnerabilidad de este momento y ahí es donde tiene lugar la batalla espiritual. Es en este contexto que vengo hoy con un mensaje urgente. Cuando duermes sin invitar al Espíritu Santo a tu lado, abres la puerta a invasiones espirituales. Mateo 5, 14, 16. Nos recuerda que somos la luz del mundo, una ciudad construida sobre una colina que no puede ocultarse. Si sigues así, sin la luz del Espíritu Santo, este es el camino. La oscuridad se apoderará de él. No estoy aquí para medir con los dedos señalados, sino para compartir una verdad que puede cambiar tu vida. Puede que no te des cuenta, pero la ausencia de Dios en tu vida nocturna puede ser una invitación al enemigo a intensificar tu acción. ¿Qué ocurre cuando apagamos las luces de nuestro corazón? Cuando dejamos de vigilar, lo que estamos haciendo es abrir una puerta al enemigo. Nos volvemos susceptibles al temor y a la ansiedad, como está escrito en Efesios 6:12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las almas espirituales de la maldad. Cada noche que pasa sin clamar por la presencia del Espíritu Santo nos prepara para un campo de batalla. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es nuestra paz en medio de la tormenta, el aliento de vida que nos sostiene cuando nos sentimos débiles. Sin Él, caminar en la oscuridad se vuelve más fácil. Las mentiras del enemigo se vuelven más convincentes. La ansiedad empieza a intensificarse. Cada pensamiento, cada recuerdo negativo y cada preocupación por el futuro se convierten en una monstruosidad que se apodera de tu ser. ¿Sientes ese peso en el pecho, esa inquietud que parece no tener fin? Tenemos que tomarnos este asunto en serio. Como ministros del Evangelio, debemos reconocer que la batalla es real. Cada decisión, cada acto de rebeldía y cada decisión de alejarse de la presencia de Dios contribuye a la oscuridad. No conviertas tu noche en un campo de batalla entre el miedo y la ansiedad. No te dejes hundir en este abismo sin fondo. En cambio, busca y reclama la presencia del Espíritu Santo, permitiéndole iluminar tu vida. Si esta palabra toca tu corazón, debes saber que es una invitación para que comiences el camino de regreso a la luz. No es solo un llamado a que duermas bien, sino un llamado a una relación más profunda con Dios. Fuiste hecho para brillar, fuiste llamado a ser luz en la oscuridad, y el Espíritu Santo es tu fuente. Así que hoy podáis, antes de acostaros, rezar, buscar su presencia y nunca permitir que la oscuridad se apodere de vuestra habitación y, sobre todo, de vuestra alma. A partir de ahora, que vuestras noches sean diferentes, llenas de la presencia del Espíritu Santo. Él es la luz que disipa la oscuridad. ¿Qué ocurre cuando apagamos las luces de nuestro corazón? Es como abrir la puerta principal a la oscuridad. Cuando no estamos atentos, invitamos a la tristeza, la ansiedad y el miedo a apoderarse de nuestras vidas. La falta de vigilancia es una estrategia que el enemigo utiliza para socavar nuestra fe y hacernos sentir vulnerables. Es alarmante saber que cada noche que ignoramos la importancia de la presencia del Espíritu Santo, dejamos un espacio abierto, una invitación a atacar la oscuridad. Los riesgos son reales y serios. Efesios 6:12 nos recuerda claramente: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las almas espirituales de la maldad. ¿Qué significa esto? Que no se trata solo de batallas físicas o emocionales, sino de una guerra espiritual que trasciende lo que nuestros ojos pueden ver. Cada día que pasa sin clamar al Espíritu Santo nos lleva a un campo de batalla, y la vida espiritual a menudo se convierte en un reflejo de nuestra comprensión de lo que significa buscar verdaderamente la presencia de Dios.
Como líderes espirituales, tenemos la responsabilidad de diagnosticar nuestra realidad espiritual con precisión. En el ajetreo de la vida cotidiana, muchos de nosotros olvidamos lo vital, que es la oración. Miramos el agotamiento emocional, el agotamiento físico, y pensamos, eso puede esperar. Pero la verdad es que esta falta de conexión, este descuido de la presencia del Espíritu Santo, son señales claras de desgaste espiritual. Cuando nos dejamos llevar por el ritmo frenético de la vida y olvidamos buscar a Dios, permitimos que la oscuridad se instale. Quizá te preguntes, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se extingue en mí la luz del Espíritu Santo? El entorno, mi rutina, los problemas de la vida, las luchas personales, todo eso se convierte en los ladrones de la paz. Las palabras dichas sin cuidado pueden hacernos daño. Las preocupaciones por el futuro pueden atormentarnos sin descanso. Pero en Romanos 12:2 se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esta renovación, esta transformación, tiene lugar en presencia de Dios. Dios no nos ha dejado desprotegidos. Nos ha dado el Espíritu Santo, que nos guía hacia toda verdad, que nos consuela en nuestra aflicción y que nos muestra la dirección a seguir. Pero, ¿qué ocurre cuando ignoramos este don divino? ¿Cuándo elegimos no conectar con Él antes de irnos a la cama? Eso es exactamente lo que quiere el enemigo, levantar barreras entre tú y la presencia vigorizante de Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver a muchísima gente luchando con la ansiedad, con el miedo, con cada paso sin oración, sin llorar, sin reconocer la estructura de la batalla que se avecina. Estamos disminuyendo nuestra capacidad para mantenernos firmes. El enemigo tiene sus trucos y estrategias y espera pacientemente a quienes, aunque sea sin querer, le dejan las puertas abiertas. Lo que comienza como una semilla de preocupación puede crecer hasta convertirse en un árbol de miedo, frustrando nuestros anhelos y esperanzas. Piénsalo. Cuando te sientes ansioso, cuando la oscuridad parece asfixiante, sientes la desesperación de no encontrar respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te tumbaste sin antes buscar la guía y la paz del Espíritu Santo? A veces, podemos encontrarnos inquebrantables, confiados en nuestra propia fortaleza. Sin embargo, como está escrito en Proverbios 16:10, el orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu antes de la caída. Cuando pensamos que no necesitamos la protección del Espíritu, estamos dando un paso peligroso hacia la destrucción. Ahora, no quiero que te desanimes con estas palabras, sino que te adviertas. Con cada día que pasa, tienes la oportunidad de cambiar esta realidad en tu camino con Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor tiene planes para ti, y esos planes implican que caminéis juntos, codo con codo. Tus noches pueden ser diferentes si se lo permites. Pueden ser momentos de comunión en presencia del Espíritu Santo, en lugar de convertirse en un campo de batalla de oscuridad. La lucha es real, y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de prepararse. Cuando miras tu vida y ves ansiedad, depresión o cualquier otra forma de agobio, es una señal clara de que ha llegado el momento de un cambio. Debes reconocer con urgencia que el Espíritu Santo está a solo una oración de distancia, listo para entrar en tu vida y traer la restauración. ¿Cómo puedes mejorar esto? El primer paso es ser intencional en tu búsqueda de Dios. No esperes a que caiga la noche para recordar rezar. Conviértelo en un hábito diario. Comienza el día en su presencia, permitiendo que el Espíritu Santo sea tu guía y luz. Cuando te tumbes por la noche, déjalo en paz, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí. El enemigo no quiere que tengas ese propósito. Quiere que vivas con la sensación de que la incomodidad y el dolor son normales. Que no quepa duda. Así que cuando te sientas abrumado, cuando la oscuridad intenta apoderarse de ti, debes recordar la promesa de Juan 14:27. Te dejo la paz, y la paz mía te doy. No como el mundo da, como el mundo da. Mantén esa palabra viva en tu mente y corazón. Él es tu paz. Él es quien puede calmar la tormenta interior y traer la luz que disipa la oscuridad. Hoy os animo a renovar vuestro compromiso con Dios y a no permitir que la oscuridad se apodere de vuestro ser. Recuerda que cada pequeño acto de fe es importante. Y al terminar la noche, recuerda que nunca debes irte a la cama sin invitar al Espíritu Santo a estar a tu lado. Que su luz ilumine tu camino, trayendo paz a tu corazón y esperanza a tu espíritu. Así sea en el nombre de Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos entender que Él es mucho más que una fuerza lejana o un concepto abstracto. El Espíritu Santo es un compañero, un amigo y, sobre todo, nuestro consolador. Imagina por un momento la profundidad de esta similitud. No solo estás llamando a una fuerza o un poder, sino a una presencia. Está a tu lado, disponible y listo para guiarte en cada paso del camino. En Lucas 11:13, Jesús nos hace una promesa poderosa. Si vosotros, siendo malvados, sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quienes le lo pidan? ¡Qué promesa tan reconfortante! Estamos seguros de que podemos clamar y recibir al Espíritu Santo, que es nuestra paz en medio de la tormenta. Cuando invitas a esta presencia a tu vida, no solo te transformas a ti mismo, sino que también transformas el entorno que te rodea. ¿Sabes? A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen fuera de nuestro control. Cuando te tumbas por la noche, puedes sentir que las circunstancias pesan sobre tus hombros como una manta de angustia. Recuerda, no estás solo en esta lucha. El poder del Espíritu Santo es capaz de romper cadenas y traer la liberación en las partes más profundas de tu ser. Pero para experimentar esta transformación, primero necesitamos abrir nuestras vidas a Él. Debemos ser intencionados en cada elección. Si tu rutina incluye desánimo y desesperanza, haz un cambio decisivo. Empieza tu día buscando la presencia del Espíritu Santo. Pídele que guíe tus decisiones, que ilumine tu mente y que traiga paz a tu corazón. Así que, al estar dispuesto a participar en esta búsqueda intencionada, descubrirás que por la noche, cuando te acuestes, en lugar de sentirte pesado y ansioso, puedes rendirte al descanso con el corazón lleno de paz. Cuando te acueste, mira el pasaje de Filipenses 4:6-7, que nos recuerda no estar ansiosos, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones al Señor. Promete que la paz que supera todo entendimiento protegerá nuestros corazones y mentes. Imagina eso por un momento, teniendo todo tu cuerpo protegido por la paz de Dios. ¡Qué alivio tan maravilloso! Cada ansiedad que traes al Señor, Él la reemplaza por su paz infinita. Se nota. Cuando te entregas a Él, llevas su carga y a cambio recibes su ligereza. Piensa en cómo Cristo se dirigió a sus seguidores en medio de las tormentas de la vida. En Marcos 4:39 dice, quietos y quietos. No solo calmó la tormenta, sino que también trajo tranquilidad al corazón de los discípulos aterrorizados, y lo mismo que Él quiere hacer por ti. Tenemos la certeza de que, al clamarle, esa misma autoridad divina nos rodea. Pero, a menudo, lo que nos impide vivir esta realidad son nuestros propios miedos e inseguridades. Así que os propongo un reto. Cuando la ansiedad y la presión invadan vuestro corazón, detente y recita la promesa de Romanos 8:31. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Tu vida no debería estar marcada por el miedo, sino una vida llena de confianza en la presencia de Dios. Lo que tendremos que hacer es contrarrestar la narrativa del enemigo con la verdad de la palabra. Y la verdad es que eres amado, elegido y protegido por Dios. Al aceptar la presencia del Espíritu Santo, iniciamos un proceso de restauración y escritura de nuestra historia. Cada decisión que tomemos a partir de entonces debe reflejar esta nueva realidad. ¿Qué decisiones has tomado recientemente que no reflejan esta luz que has recibido? ¿Qué hábitos y actitudes deben dejarse atrás? Se necesita valor para confesar y admitir, Señor, te necesito, vengo a ti y encomiendo estas áreas a tu cuidado. La oración es esa llave que abre las puertas de la transformación. Cuando oras, no solo hablas, sino que abres tu corazón y tu ser, para que Dios entre y haga lo que hay que hacer. No dudes en pedir ayuda. No tengas miedo de ser vulnerable ante Él. Él acoge nuestras debilidades y nos hace fuertes. Ahora, os animo a que lo hagáis un hábito diario. No solo terminar la noche en oración, sino empezar cada nuevo día con la misma intensidad. Cuando despiertes, declara, hoy elijo la luz. Hoy invito al Espíritu Santo a guiar mis pasos. Y a lo largo del día, sigue hablándole. Esto no debería ser una conversación monóloga, sino un diálogo constante. Cuando sentimos la presencia de Dios a diario, encontramos un propósito mayor en cada muro al que nos enfrentamos. Sabemos que somos testigos del amor y la bondad del Señor. Y no olvidéis, amigos míos, que este viaje no va solo de vosotros.
Cuando permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestras noches y nuestras vidas, nuestros testimonios resuenan con quienes nos rodean. Tus acciones, tu amor, adquieren una nueva forma de expresar la vida y la esperanza para quienes se sienten abrumados y aprensivos. Si te permites iluminarte, serás un faro para otros que se pierden en la oscuridad. Así, mientras caminamos juntos, estableciendo y cultivando esta conexión con el Espíritu Santo, seremos verdaderamente transformados. Imagina pasar de la oscuridad a la luz, del miedo a la fe. Puedes ser la herramienta de Dios en esta transformación, no solo en tu vida, sino en la de muchos otros. Así que, cuando te vayas a la cama esta noche, extiende una invitación. Invita al Espíritu Santo a entrar y llenar cada espacio vacío con su amor y compasión. Clama a Él con fe, sabiendo que Él escucha y responde. Y así, tus noches pueden convertirse en un espacio sagrado, un lugar donde se siente su presencia, donde se vive la paz y donde encontrarás descanso y esperanza cada día. Que vuestras noches se iluminen con el poder del Espíritu Santo y que experimentéis la plenitud de la vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, al reflexionar sobre la importancia de invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas, necesitamos explorar la realidad de la batalla espiritual que todos enfrentamos. Me gustaría enfatizar que la lucha que puedes estar enfrentando no es solo en la dimensión física, sino que es una batalla espiritual que se está desarrollando a nuestro alrededor. Esta verdad a menudo se olvida o se minimiza, pero lo que debemos entender es que en cada desafío que se nos presenta hay una lucha invisible. Efesios 6:12 nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esto no puede ser ignorado. Cuando hablamos de permitir que el Espíritu Santo renueve nuestras vidas, también hablamos de prepararnos para esta lucha constante. El enemigo quiere que sigas ciego, quiere que vivas sin saber que tienes poder disponible. La opresión, el miedo, la ansiedad, todas estas son estrategias que utiliza para mantenerte en esclavitud. Pero Jesús nos trajo libertad, y a través del Espíritu Santo tienes acceso a un poder que puede disipar esa oscuridad. No quiero que lo asimiles con la mente, quiero que sientas la verdad que surge de ese poder. En 2 Timoteo 1:7 se escribe, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Esto significa que no tienes que aceptar las mentiras que el enemigo quiere clavarte en el corazón. El Espíritu Santo no solo ilumina, también fortalece tu valor ante la adversidad. Ahora piensa en la estrategia del enemigo cuando intenta sembrar dudas sobre ti. Puede que susurre, nunca serás libre, o no mereces el amor de Dios. Estos son los momentos en los que necesitamos recordar la palabra y luchar de nuevo con la verdad. Quiero que sepáis, hermano mío, hermana, que es hora de alzar la voz y declarar, soy amado, soy elegido. El Salmo 139:14 nos recuerda que estamos maravillosamente y maravillosamente hechos. No importa lo que diga el mundo, la verdad de Dios prevalece. La vida está hecha de batallas y a menudo nos vemos impulsados a retroceder, a sentirnos intimidados. Pero lo que nos da valor es la certeza de que no luchamos solos. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado. Trabaja a través de nosotros, nos ayuda a mantenernos firmes y a avanzar. Cuando invitamos a su presencia a nuestras noches, también le permitimos luchar nuestras batallas durante el día. Una imagen poderosa que podemos visualizar es la del ejército de Dios, con la armadura mencionada en Efesios 6. ¿Recuerdas qué nos indica Pablo que pongamos? La armadura de Dios es esencial para nuestra guerra espiritual. Así es como estamos armados para la batalla, con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, calzada con la disposición del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Míralo bien. Cada pieza es vital, y cada detalle ha sido pensado para asegurarte de que resistas los ataques enemigos. Cuando entramos en esta batalla, nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de la certeza de que estamos vestidos con la armadura de Dios. Esto nos permite superar las mentiras, tentaciones y desafíos que la vida nos presenta. Y mira, esta no es una batalla que solo se gane en tiempos de crisis. Es una vida de victoria diaria a la que debemos comprometernos.
Te despiertas cada mañana con la bandera de la victoria ondeando. El Espíritu Santo está de tu lado, listo para luchar y hacer que prevalezcas. Ahora, no debemos olvidar el poder de la comunión entre los hermanos. Juntos, como cuerpo de Cristo, nos fortalecemos mutuamente. En Hebreos 10, 24, 25, se nos recuerda la importancia de animarnos mutuamente sin olvidar reunirnos. Imagina la fuerza que tenemos cuando nos unimos en oración, en adoración, en amor. Estos momentos de compañerismo son oportunidades de avivamiento. Ven, permite que tu historia y la de tus hermanos se entrelacen, que nos apoyemos y animemos mutuamente en nuestro camino. Quizá piensas, ¿cómo puedo ser un agente de cambio en la vida de otro? Déjame decirte que tu testimonio es poderoso. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es solo para ti, también es para edificar a quienes le rodean. Cuando compartes tus victorias, otros pueden ver la luz de Cristo reflejada en ti y sentirse inspirados a buscar esa misma luz. Cada testimonio es una invitación al Espíritu Santo a actuar en los demás. Quiero que sepas que cada decisión que tomas tiene repercusiones. Al elegir vivir en la luz, no solo estás cambiando tu vida, sino que también estás influyendo en muchos otros. Habla de lo que Dios ha hecho, proclama las verdades que has aprendido. Puedes ser la voz que traiga esperanza a alguien que está luchando en la oscuridad. El impacto puede ser profundo, y esto es una parte fundamental de nuestro camino en la fe. A veces, nosotros mismos podemos sentirnos imposibles, pero el Señor nos recuerda que, sea cual sea la circunstancia, su gracia es suficiente para sostenernos. Te animo a que lleves esto a tu corazón. No te dejes encarcelar por las circunstancias. Mantente firme en la verdad de que eres fuerte por Cristo. El Espíritu Santo nos guía en cada paso del camino, y cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, recuerda que tu fe es más poderosa que cualquier montaña que puedas encontrar. Luego, al terminar tu velada, consulta con Dios. Ven a su presencia con el corazón abierto. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué necesito dejar ir? ¿Dónde necesito la liberación? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que necesitan luz? Este diálogo es fundamental para el crecimiento y la transformación que buscamos. Hermanos míos, al mirar hacia el futuro, podemos hacerlo con confianza, sabiendo que no importa qué batallas nos esperen, estamos armados, protegidos y siempre guiados por el Espíritu Santo. Él es quien nos fortalece, anima y nutre en cada momento de nuestro camino. A partir de hoy, al irnos a la cama, recordemos que somos valientes soldados, listos para afrontar los desafíos, iluminados por la luz de Cristo y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y así, el Señor espera que encuentres descanso en su presencia. Al invitar al Espíritu Santo a tu vida, no solo experimentas una transformación personal, sino que también te conviertes en un agente de cambio para todos los que te rodean. Que vuestras noches estén llenas de paz y vuestras mañanas de valor. Avancemos con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continuemos la profunda reflexión sobre cómo podemos acoger al Espíritu Santo y permitir que Él transforme no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. A menudo nos encontramos con barreras y dificultades, pero es precisamente en medio de estos desafíos donde podemos experimentar la verdadera grandeza de Dios. Dios no solo nos salva, sino que nos transforma y nos capacita para ser agentes de transformación en un mundo que necesita desesperadamente luz. Si miramos la historia de la Biblia, veremos que muchos de los grandes siervos de Dios enfrentaron dificultades y desánimos. Piensa en Moisés, que se sentía incapaz de la misión de liberar al pueblo de Israel. Intentó discutir con Dios, alegando su falta de elocuencia y la imposibilidad de enfrentarse al faraón. Pero Dios le recordó que Él mismo estaba con Moisés y que le permitiría llevar el mensaje de liberación a su pueblo. Así actúa el Señor. No solo nos llama, sino que nos equipa y nos hace responsables. Cuando nos sentimos pequeños o débiles, es el momento perfecto para dejar que Dios muestre su grandeza a través de nosotros. Así que te digo, ¿dónde está tu fe en tiempos de crisis? ¿Has visto las dificultades como barreras insuperables o buscas ver la mano de Dios superarlas? Nuestro Dios es el experto en transformar tormentas en calmas. En Mateo 19:26 se nos recuerda que a los hombres es imposible, pero a Dios todo es posible. Estas verdades deben resonar en vuestros corazones. Esto significa que no existe ninguna situación que no pueda revertirse.
No existe una relación que no pueda restaurarse. No hay dolor que no pueda sanar. Mientras recorremos este camino, pidamos a Dios que nos ayude a construir conciencia de su presencia en nuestro día. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos y recordarnos que, pase lo que pase, Él es nuestra paz. Tal como dijo Jesús en Juan 14:27, os dejo la paz, os doy mi paz, no como el mundo da como el mundo da. Esta paz es un regalo que nos permite capear cualquier tormenta que pueda surgir. Es una paz que no se basa en las circunstancias, sino en una relación profunda con nuestro Señor. Quiero que consideréis esto. ¿Cómo podemos ser proactivos en la búsqueda de esa paz en medio de las tormentas de la vida? Primero, necesitamos nutrir nuestra vida de oración. La oración es el puente que une el cielo con la tierra. Cuando clamamos a Dios, estamos invocando su poderosa presencia en nuestras situaciones cotidianas. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también escuchamos lo que Él quiere decirnos. La oración debe ser un diálogo constante en nuestras vidas, una conversación diaria con nuestro Creador. Dedica un tiempo específico a la oración. Puede ser cuando te despiertas, mientras desayunas o antes de dormir. Lo esencial es crear este espacio para que el Espíritu Santo pueda hablar con tu corazón. No se trata solo de presentar listas de peticiones, sino de abrirse para escuchar y comprender la pequeña voz del Señor. A veces tenemos que callarnos y escuchar. Así como Elías escuchó la voz de Dios, no en el viento fuerte, sino en un susurro suave. 1 Reyes 19:12. Dios suele hablar en tiempos de silencio, animándonos y guiándonos. Además, la meditación sobre las Escrituras es una práctica poderosa. Cuando nos tomamos tiempo para leer y reflexionar sobre la palabra de Dios, nos transformamos con la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esto significa que, al alimentarnos de la palabra, nos alineamos con la verdad de Dios, no con las mentiras que el mundo nos presenta. Ahora, recuerda que el amor de Dios debe ser la luz que ilumina nuestro camino. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar ese amor a los demás. En 1 Juan 4:19 está escrito: amamos porque Él nos amó primero. Este es un llamado para que podamos difundir amor, para que podamos ser la expresión de Cristo en las vidas que tocamos. Empieza a fijarte en la gente que te rodea. ¿Quién podría necesitar ánimo, un ¿cómo estás? O una oración? Presta atención a las necesidades de los demás y no dudes en ser la voz de consuelo. Además, recuerda que tus actos de bondad y amor no son meros gestos. Pueden marcar la diferencia entre la esperanza y la desesperación en la vida de una persona. Nunca subestimes el impacto de tu testimonio. Es en pequeñas acciones donde Dios se manifiesta de manera poderosa. Cuando recibes a alguien, un gesto de amistad, una simple sonrisa, una palabra de ánimo pueden ser todo lo que alguien necesita para ver la luz de Cristo. En medio de la comprensión de que somos instrumentos de Dios, debemos mantenernos humildes y abiertos a su dirección. A veces podemos descuidar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, centrándonos solo en nosotros mismos. Pero al mirar a los demás y compartir lo que recibimos, cultivamos no solo el amor, sino también un sentido de propósito. ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios para ser su recipiente aquí en la tierra? Esto requiere coraje, pero es un valor que se alimenta de la certeza de que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Cada noche que te acuestes, recuerda que tu descanso no es solo físico, sino también espiritual. Confía en que mientras duermes, Dios está actuando. Él está lidiando con tus problemas, restaurando tu corazón y preparando un nuevo amanecer para ti. Con cada mañana que amanece, inclínate ante su grandeza. Abraza nuevas oportunidades y libera nuevas intenciones. Por último, os invito a reflexionar sobre cómo podéis comprometeros a vivir una vida que no solo busque las misericordias de Dios, sino que también las refleje en el mundo que os rodea. El amor de Cristo es la luz que disipa la oscuridad, y estás llamado a ser esa luz. Así que ora, medita, comparte y confía. Avanza con valor y fe. Al hacerlo, no solo encontraremos descanso, sino que también seremos instrumentos en la mano de Dios, transformando nuestras noches en momentos sagrados de presencia divina. Concluyendo esta reflexión, que siempre recuerdes que el camino de la fe es rico y lleno de promesas. Camina con ese amor y fe,
sabiendo que Dios tiene algo especial para ti y para quienes te rodean. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos, mientras continuamos nuestro camino espiritual, es vital que prestemos atención al propósito que Dios tiene para nosotros en cada paso que damos. Nuestra relación con Cristo no es algo en lo que podamos vivir aislado. Nos une como un solo cuerpo, y la grandeza de esa unión es divina. Estamos llamados a amarnos y animarnos unos a otros, a sostenernos en tiempos de debilidad y a celebrar juntos las victorias que el Señor nos concede. Además de ser instrumentos de Dios, también somos las luces de este mundo en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús nos dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no puede ocultarse. Esa afirmación es poderosa. Ser luz significa que debemos brillar y reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las formas prácticas de ser tan ligero? En primer lugar, es esencial que prestemos atención a nuestro testimonio, la forma en que vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a la adversidad. Todo esto habla de nuestra fe. ¿Sabías que tu comportamiento puede reflejar el amor de Cristo hacia alguien que aún no le conoce? En 1 Pedro 2:12, se nos exhorta a comportarnos bien entre los gentiles, para que incluso cuando hablen mal de nosotros, puedan glorificar a Dios en el día de la visita. Imagina el impacto de tu vida en los demás. Lo que hagas puede servir como catalizador que les acerque a Jesús. Debemos ser conscientes de que el Evangelio es más que palabras, es una experiencia. Nuestras acciones y actitudes deben estar alineadas con lo que profesamos. Nos llama a un compromiso con la autenticidad. ¿Cuántas veces te has encontrado con personas que dicen tener fe, pero sus acciones demuestran lo contrario? Mucha gente está observando cómo vivimos, y esta es la oportunidad para que presentemos un reflejo verdadero de la gracia de Dios. No somos perfectos, pero cuando cometemos errores, debemos tener la humildad de pedir perdón y demostrar que la gracia de Dios nos cubre. Además, como estamos llamados a ser luz, esto implica llevar esperanza a quienes no tienen esperanza. El mundo está lleno de personas que luchan con la incertidumbre, las ansiedades y los miedos, y puedes ser la voz que traiga consuelo y esperanza en medio de la desesperación. Cuando estás dispuesto a escuchar y apoyar a alguien, en realidad actúas como un mensajero de esperanza. Esto puede ser tan sencillo como preguntar a un amigo si está bien y escuchar atentamente su respuesta. Ahí es donde puedes ver al Espíritu Santo actuando, y ahí es donde realmente puedes marcar la diferencia. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Quién necesita tu luz ahora mismo? ¿Quién necesita tu apoyo? Puede ser un amigo que está pasando por un momento difícil, un vecino que se siente solo, o incluso alguien que ves a menudo y que parece cargar con grandes cargas. Al conectar y ser sensibles a lo que Dios hace a nuestro alrededor, podemos cumplir nuestro papel como luz en este mundo. Es importante recordar que estamos equipados por el Espíritu Santo para esta misión. En Hechos 1:8, Jesús dice: Pero recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos para mí. Esto no solo es una cargada de responsabilidad, sino también una promesa. Al confiar en Dios, nuestros testimonios se fortalecerán y siempre nos sentiremos preparados para compartir la esperanza que encontramos en Cristo. Cuando nos permitimos ser instrumentos, experimentamos un crecimiento espiritual profundo y duradero. Ahora piensa en estas palabras. ¿Cómo puedo ser un canal de bendición para los demás? Esto es una invitación a vivir con intención. Un simple gesto de amor puede tener un impacto significativo. Quizá puedas ofrecer ayuda a alguien con las tareas del día a día, o quizá tengas una palabra de ánimo específica que pueda aportar alegría y consuelo a alguien que se siente derrotado. Las pequeñas acciones, cuando se hacen con amor, tienen el poder de multiplicarse. Consideremos también la importancia de la oración en este proceso. La oración es un recurso divino que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Al interceder por otros, invocamos la presencia del Señor en sus luchas. Cuando alguien comparta la adversidad contigo, no dudes en rezar inmediatamente. Esto demuestra que realmente te importa. En Santiago 5:16 se nos instruye: Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración es un pilar clave para construir una relación saludable, tanto con Dios como entre nosotros.
La fe que tenemos no debe mantenerse en secreto, sino compartir con valentía. No solo debe brillar nuestra vida, sino también nuestra boca debe proclamar las verdades de Dios, como nos exhorta Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Esto debería inspirarte a ser un portavoz de la verdad absoluta. Por eso, en nuestras noches tranquilas, mientras buscamos descanso, aprendamos a confiar en el Dios que siempre está en acción. En Marcos 4:27 está escrito que el sembrador duerme y se levanta, y la semilla brota y crece, no sabe cómo. A menudo, así es como Dios actúa en nuestras vidas y en las de los demás. Habrá momentos en los que no verás germinar la semilla de inmediato, pero seguirás sembrando, sigue regando, y algún día aparecerán los frutos. Ha llegado el momento de rendirnos sinceramente a Dios, donde podamos abrir nuestro corazón y permitir que Él moldee nuestros deseos e intenciones. Reza ahora mismo, pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a ser esa luz. Pídele que te muestre dónde puedes actuar, dónde puedes ofrecer amor y esperanza. Y, al final de cada día, date cuenta de que tuviste la oportunidad de marcar la diferencia. Es en las pequeñas cosas donde se revela el poder de Dios. Así que, seamos la generación que no solo escucha el llamado, sino que actúa por el avance del reino. Avancemos juntos, con fe y amor, y dejemos un legado de luz y esperanza para los que están por venir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo, en cada paso que das. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría abordar un tema que es profundamente transformador en nuestro camino de fe: la perseverancia y la perseverancia. A veces, mientras caminamos en nuestro camino espiritual, nos encontramos con puertas cerradas, obstáculos inmedientes y desafíos que parecen imposibles de superar. Es en estos tiempos difíciles cuando la perseverancia no solo se vuelve necesaria, sino crucial. En 2 Timoteo 4:7, Pablo nos dice con valentía: «He luchado la buena batalla, he terminado el camino, he guardado la fe». Esto debería ser un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros de que, incluso ante las dificultades, es posible luchar, avanzar y mantenerse firme en la fe. La vida está llena de montañas y valles, y a menudo nos encontramos con momentos en los que la lucha se siente pesada. Piensa en personajes de la Biblia que enfrentaron grandes adversidades, como Moisés, que tuvo que guiar a un pueblo terco por el desierto, o como Job, que lo perdió todo y aún así mantuvo su fe. Estas historias nos muestran que la perseverancia a menudo se forja en medio del dolor y la dificultad, pero hay una belleza en esta lucha. Dios nos moldea, nos prepara y nos fortalece. Siempre debemos recordar que no estamos solos en este doloroso camino. Dios está con nosotros, y como está escrito en Isaías 41:10, «No temáis, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Lucharé por ti, te ayudaré y te sostendré con mi fiel mano derecha». Esta promesa de Dios es el ancla en tiempos tormentosos. Nos invita a poner nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. Cuando nos entregamos a Él, encontramos un descanso genuino y renovador. A menudo, en esas noches en las que permanecemos despiertos, pensando en las dificultades que enfrentamos, es el Espíritu Santo quien susurra a nuestra alma un recordatorio de su presencia constante. Nos anima a no rendirnos, nos escupe con esperanza con promesas de un nuevo amanecer. Incluso cuando las circunstancias parecen gritar que es hora de rendirse, es esencial que tengamos coraje y fe. Piensa en los retos que enfrentas actualmente. ¿Te parecen insoportables? Recuerda, cada una de estas dificultades puede convertirse en un testimonio poderoso de fe y superación. Reflexionemos un momento sobre qué significa la verdadera resistencia. Es más que simplemente perdurable. Es buscar continuamente el rostro de Dios en todo momento, ya sea bueno o desafiante. Es levantarse cada vez que caemos, confiando en la gracia que se nos ha dado. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea y correr con perseverancia la carrera que se nos ha impuesto. Esto nos indica que, aunque buscamos el frente, también debemos desechar todo lo que nos atrae hacia abajo. Cuando nos centramos en lo que nos espera, la promesa de la vida eterna, el propósito de Dios y el amor incondicional de Dios, podemos mirar las dificultades presentes con una perspectiva que glorifica al Señor. La perseverancia es una forma de adorarle.
Es una declaración de que aunque lleguen las tormentas, seguimos anclados a la roca, que es Cristo. Puede que ahora te sientas cansado, quizá estés luchando solo por sobrevivir, pero en Cristo tenemos promesas de renovación. En Isaías 40:31 leemos: Pero los que esperan en el Señor renovarán su fortaleza, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¡Guau! ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Esa es la altura que Dios quiere que lleguemos cada uno de nosotros. Cuando esperas al Señor, Él renueva tu fuerza y te hace volar alto como un águila. La vista se ensancha y ves más allá de la montaña que parecía infranqueable. Perseverar no es solo una lucha solitaria. A menudo, Dios utiliza a nuestros hermanos y hermanas en la fe para sostenernos. Hay una belleza inigualable en la comunión, donde nos animamos mutuamente. En Gálatas 6:2 está escrito: Llevad los cargas unos de otros, y así cumplid la ley de Cristo. Este es un llamamiento a practicar la solidaridad y a apoyar a quienes, como nosotros, enfrentan desafíos. Cuando somos vulnerables y permitimos que otros nos ayuden, creamos una red de apoyo que refleja el amor de Dios. Además, no debemos olvidar el poder de la oración en estos tiempos. Aunque la oración pueda parecer una práctica común, su efecto es todo menos ordinario. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, a presentar nuestras peticiones a Dios. Y entonces la paz de Dios, que pasa por toda comprensión, guardará nuestros corazones y mentes. El poder de la oración es uno de los mayores recursos que tenemos. Cuando nos unimos en oración, tanto individual como colectivamente, las cadenas de la desesperación y las dificultades comienzan a romperse. ¿Qué tal si hoy te tomas un momento para rezar por algo o por alguien en concreto que necesita valor y fuerza? Pide al Señor que intervenga, que traiga luz en medio de la oscuridad y esperanza a quienes no ven salida. Puedes ser un colaborador activo en el plan de Dios para llevar ánimo y sanación a las vidas que te rodean. Nunca subestimes el efecto que un simple acto de amor puede tener en la vida de alguien. Puede ser una llamada telefónica, una visita o incluso un mensaje de texto. A veces puedes ser la única luz en ese momento oscuro para alguien, y tu presencia puede ser el ancla que mantiene viva la esperanza. Así que te animo a este camino de perseverancia. No te rindas. Mirad al futuro con anticipación y esperanza. Tu lucha no es en vano, y tu perseverancia no será olvidada. El Señor verá tu esfuerzo y encontrará la manera de convertirlo en una bendición poderosa. En conclusión, cada pequeño paso que damos hacia la perseverancia es una inversión en el reino de Dios. Estamos llamados a luchar, a mantenernos firmes y a superar la adversidad, sabiendo que hay un propósito divino en cada desafío que enfrentamos. Que la gracia de Dios nos fortalezca, nos guíe y nos mantenga firmes. Él es fiel y estamos en sus manos. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero profundizar en un tema que sin duda nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas: la esperanza. La esperanza es un ancla poderosa para nuestras almas, especialmente en tiempos de incertidumbre y dificultad. En Romanos 15:13, Pablo nos anima: que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje nos recuerda que la esperanza no es solo un sentimiento pasajero, sino una realidad arraigada en la persona de Cristo. Vivimos en un mundo donde las buenas noticias pueden parecer escasas. Los titulares diarios suelen hablar de desastres, conflictos e incertidumbres que parecen consumir nuestra vida diaria. En medio de todo esto, es fácil perder la perspectiva y dejar que el desánimo invada nuestros corazones. Pero la esperanza que tenemos en Cristo es diferente. No está influida por circunstancias externas. Es una certeza interna que surge de nuestra fe en Dios y en sus promesas. En Hebreos 11:1 aprendemos que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas no vistas. Cuando confiamos en Dios, incluso en las situaciones más oscuras, podemos descansar en la seguridad de que Él tiene el control. La esperanza que tenemos no es una esperanza vaga, sino una esperanza arraigada en las promesas de Dios. Prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. En Deuteronomio 31:6 encontramos un estímulo lleno de certezas. Sed fuertes y tened valor. No tengas miedo ni miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es quien va contigo. No te dejará ni te abandonará. ¡Qué promesas tan tremendas!
El mismo Dios que guió a los israelitas por el desierto, que realizó milagros y les prometió un futuro, es el Dios que camina con nosotros hoy. Pero, ¿cómo podemos cultivar la esperanza en nuestra vida diaria? El primer paso es mantener la mirada fija en Jesús. Cuando miramos hacia Él, nos recuerdan su fidelidad y todo lo que ya ha hecho por nosotros. En Filipenses 4:8, Pablo nos guía sobre dónde debemos poner nuestra mente. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es bello, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay alabanza, pensad en estas cosas. Necesitamos filtrar los mensajes y narrativas que consumimos a diario. En lugar de dejar que la negatividad y la duda nos agoten, deberíamos cultivar nuestros pensamientos sobre las promesas de Dios. Además, la comunidad desempeña un papel vital en restaurar nuestra esperanza. Santiago 5:16. Nos instruye a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar para que los demás sean sanados. Conectar con hermanos y hermanas en Cristo puede aportar ánimo y renovar nuestra esperanza, especialmente en tiempos de debilidad. No subestimes el poder que puede tener una palabra de ánimo. Cuando estamos arraigados en comunidad, podemos sostenernos y recordarnos mutuamente las verdades de Dios. Otro aspecto importante es el testimonio. Contar las historias de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas es una forma poderosa de testificar su fidelidad y difundir esperanza. Revelar lo que Dios ha hecho por nosotros no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también inspira y anima a los demás. Igual que en Apocalipsis 12:11, donde se nos dice que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestras experiencias pueden ser un faro de luz para quienes están cegados por la incertidumbre y la desesperación. Recuerda que la esperanza a menudo se forja a través de pruebas. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña que nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, experiencia y experiencia, esperanza. No estamos solos en nuestras luchas. Dios está moldeando nuestro carácter y preparándonos para algo más grande. Cada desafío que enfrentamos puede verse como una oportunidad para crecer en fe y resistencia. Cuando miramos atrás en nuestro camino, podemos ver cómo Dios nos ha sostenido y elevado en tiempos difíciles. La esperanza también está profundamente ligada a anclarnos en nuestras promesas eternas. En Tito 1:2 se nos recuerda la esperanza de la vida eterna que Dios prometió antes de que comenzara el tiempo. Es una certeza eterna que va mucho más allá de nuestra realidad actual. Cuando entendemos que somos ciudadanos del cielo, vivimos con una perspectiva diferente. La esperanza que tenemos en Cristo no es solo para esta vida, sino que se extiende a la eternidad, donde ya no habrá más dolor, lágrimas ni tristeza. Esta es una esperanza que debería guiar nuestras vidas y ayudarnos a afrontar las dificultades de hoy con un corazón ligero. Por último, quiero animar a cada uno de vosotros no solo a esperar pasivamente, sino a convertiros en portadores de esperanza. Donde quiera que vayas, lleva la luz de Cristo y la esperanza que tienes. Sé un ánimo para los demás. Ayuda a quienes están desanimados y ofrece una palabra de vida a quienes la necesitan. No sabes cuánto puede transformar el día de alguien un acto de bondad o una palabra amable. En 2 Corintios 5:20, somos llamados embajadores de Cristo, lo que significa que tenemos la responsabilidad de representar el reino de Dios donde quiera que estemos. En conclusión, la esperanza no es una mera abstracción, es una certeza que subyace en nuestra vida y en nuestro camino. Que enraicemos nuestra esperanza en las promesas de Dios, cultivemos esa expectativa en nuestro corazón y la compartamos con todos los que nos rodean, que donde hay desesperación, podemos traer esperanza, para que donde haya tristeza, podamos traer alegría, y donde hay oscuridad, podemos brillar como luces, reflejando la gloria de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de vosotros, y que la esperanza siempre abunde en vuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos en nuestro camino de fe, es vital que también abordemos el poder de la transformación en Cristo. La transformación es uno de los temas centrales de la vida cristiana y es un testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En Romanos 12:2 se nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente, para que podamos descubrir cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios.
Cuando realmente entendemos esto, nuestras vidas pueden cambiar radicalmente. La transformación en Cristo no es solo un cambio superficial, es un cambio interno que se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Es como si Dios nos diera un corazón y una mente nuevas. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. ¡Qué promesa! Cada uno de nosotros, al acercarnos a Cristo, tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Los dolores del pasado, los errores y las cargas que llevamos ya no tienen poder sobre nosotros. Nos libera la sangre de Jesús, y esa es la transformación más hermosa que podemos experimentar. Sin embargo, a menudo nos preguntamos, ¿cómo ocurre esta transformación de forma práctica? La primera parte del proceso es la rendición. Tenemos que entregarnos a Dios, permitiendo que Él tome el control de nuestras vidas. Es como si entregáramos las llaves de nuestro corazón a Él y le dijéramos, Señor, entra y haz tu voluntad. Esta actitud de entrega, de sumisión, abre las puertas para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros. Después de la rendición, debemos buscar la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 se dice que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Cuando nos alimentamos de la palabra, nos iluminamos y guiamos por su verdad. La Biblia no es solo un manual, sino un manual que nos muestra quién es Dios y nos revela su voluntad. Cada vez que leemos y meditamos sobre las Escrituras, somos moldeados, formados y transformados a su imagen. La palabra tiene el poder de corregirnos, instruirnos y guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. La oración, combinada con el estudio de la palabra, es otra clave fundamental en la transformación. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos anima a orar sin cesar. La oración es un medio de conexión directa con nuestro Creador. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también abrimos nuestro corazón para ser moldeados por la presencia del Señor. Es a través de la oración que permitimos que sus verdades penetren profundamente en nuestro alma y transformen todo lo que somos. Además, es esencial estar rodeado de una comunidad de fe. El autor de Hebreos nos advierte en Hebreos 10, 24, 25 que nos consideremos unos a otros para incitarnos al amor y a las buenas obras, no a renunciar a reunirnos juntos. La comunidad nos ofrece un espacio seguro donde podemos crecer, ser desafiados y también recibir apoyo en nuestra transformación. El ánimo y la responsabilidad que encontramos en la comunidad nos ayudan a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que la transformación se enfrente a obstáculos. El enemigo vendrá con dudas, miedos y mentiras, intentando hacernos creer que somos incapaces de cambiar o que estamos definidos por nuestro pasado. Es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar la verdad de Dios y la nueva identidad que tenemos en Cristo. En Juan 8:36 dice, Si el Hijo os libera, seréis libres de verdad. La libertad que encontramos en Cristo es nuestra defensa contra las falsas acusaciones que el diablo puede lanzarnos. La batalla que libramos suele ser una batalla mental. Debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, según 2 Corintios 10:5. Además de los desafíos externos, también enfrentamos conflictos internos. A veces la vieja naturaleza intenta manifestarse de nuevo. En Gálatas 5:17, Pablo nos recuerda que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esta lucha es real y constante para todos nosotros. Sin embargo, el secreto para ganar esta batalla es buscar una vida llena del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 se nos exhorta a estar llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, es su poder el que nos permite resistir la tentación y vivir según la nueva identidad que se nos ha dado en Cristo. La transformación que Dios desea provocar en nuestras vidas no solo trata de liberarnos de lo negativo, sino también de guiarnos hacia lo positivo y glorioso. El Señor tiene planes para nosotros, planes para la paz y la esperanza, según Jeremías 29:11. Quiere que vivamos al máximo, manifestando el fruto del Espíritu en nuestras vidas: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dulzura y autocontrol. Gálatas 5, 22, 23. Estas características son el resultado de la transformación que Él obra en nosotros. Para ilustrar el poder de la transformación,
me vienen a la mente historias de vidas que cambiaron por el encuentro con Cristo. Piensa en hombres y mujeres atrapados en adicciones, que sufrieron relaciones destructivas o que vivieron en la desesperación. Cuando conocieron a Jesús, experimentaron un cambio tan radical que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Al igual que la samaritana que, al descubrir al Mesías, dejó su jarra y fue a predicar las buenas nuevas a otros. Juan 4, 28, 30. Nosotros también estamos llamados a presenciar esta transformación en nuestras propias vidas y en la de los demás. Por todo esto, animo a cada uno de vosotros a abrazar la transformación que Dios quiere provocar en vuestro corazón. No te dejes aplastar por las luchas y los obstáculos. Recuerda que eres una nueva criatura en Cristo, y cada día es una nueva oportunidad para crecer en fe y esperanza. El Señor está de tu lado y promete completar la buena obra que ha iniciado en ti. Filipenses 1:6. Al mirar hacia el futuro, que vivamos con la seguridad de que en Cristo estamos transformados y empoderados para ayudar a otros en su camino. Que Dios abra nuestros ojos para ver el potencial que ha puesto en nosotros y nos anime a ser puertas de esperanza e instrumentos de transformación en este mundo. Que vivamos esta verdad con fuerza, reflejando la luz de Cristo y mostrando a todos a nuestro alrededor que la verdadera transformación es posible. Que la maravillosa gracia de nuestro Señor nos sostenga mientras caminamos juntos en esta búsqueda de transformación y renovación continua. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, al profundizar nuestro camino de fe, es esencial que nos fijemos en la importancia de la fe inquebrantable. La fe no es solo un sentimiento pasajero, sino una base sólida que nos sostiene en tiempos de incertidumbre. En el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos una definición poderosa. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Hebreos 11:1. Aquí, se nos desafía a entender que nuestra fe debe ir más allá de lo que podemos ver y comprender. Debe basarse en las promesas eternas de Dios. Vivimos en un mundo que a menudo nos dice que solo creamos lo que vemos. Sin embargo, quiero que pienses en cómo la fe activa es una historia de resistencia y valentía. Por ejemplo, cuando observamos la vida de Moisés, nos damos cuenta de lo intenso que fue su acto de fe. No solo abandonó su hogar y su cómoda posición en Egipto, sino que también emprendió una misión aparentemente imposible: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. En Hebreos 11, 24, 26 encontramos que prefería ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres fugaces del pecado, considerando el reproche de Cristo por mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Esta elección, basada en una fe que veía más allá del presente, condujo a la liberación de todo un pueblo. La fe en que Dios es bueno y poderoso es lo que nos permite afrontar los desafíos. Cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, encontrará momentos en los que esto será puesto a prueba. Y es precisamente en estos momentos cuando debemos clamar a la palabra de Dios y recordar que Él es fiel. Gálatas 6:9 nos recuerda: y no nos cansamos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos. Estas palabras nos animan a seguir sembrando esperanza y amor, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. A veces, la fe implica seguir haciendo lo correcto, aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. Es una esperanza bien fundamentada, que no depende de las circunstancias, sino que se sostiene con la certeza de que Dios siempre tiene el control. Ahora bien, una parte vital del camino de fe es la perseverancia, y no hablo solo de la resistencia pasiva, sino de la participación activa en nuestra vida cristiana. Santiago 1, 2, 4 dice: Hermanos míos, considerad toda alegría por caer en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Aquí, Santiago nos exhorta a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Cada dificultad es una invitación a mirar a Dios y confiar en su capacidad. Justo en este lugar de confianza ocurre la verdadera transformación. Dios siempre está obrando en nosotros. Una ilustración poderosa de esta perseverancia y fe puede verse en la vida de David. Recuerdo la historia de David enfrentándose a Goliat. No se intimidaba por la altura ni las armas del gigante. En 1 Samuel 17:45, David le dijo a Goliat: Venís contra mí con espada, con lanza y con escudo. Iré contra vosotros en nombre del Señor de los ejércitos. Lo que David vio es lo que otros no pudieron ver.
Una victoria que no vino de la fuerza humana, sino de la fuerza divina. Su fe no estaba en su tamaño ni en su capacidad, sino en la poderosa intervención de Dios. Y así, no solo derrotó a Goliat, sino que también se convirtió en un líder ejemplar en Israel. A veces nos enfrentamos a nuestros propios gigantes. Puede ser inseguridad, dudas, enfermedad o incluso desafíos económicos. Pero la verdad es que, como David, tenemos al Señor de los ejércitos de nuestro lado. Debemos recordar que no luchamos solo con nuestra fuerza. En Filipenses 4:13, Pablo afirma: «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». Cada uno de nosotros puede levantarse con fe y negarse a dejarse llevar por las circunstancias, sabiendo que tenemos a un Dios poderoso a nuestro lado que nos fortalece. Además, la comunidad desempeña un papel vital en nuestro camino de fe. Hebreos 10:24-25 nos enseña la importancia de reunirnos y animarnos mutuamente. No estamos solos en esta carrera, somos parte de un cuerpo. Cuando una extremidad del cuerpo se lesiona, todo el cuerpo siente el dolor. Es en este sentido donde el ánimo mutuo se vuelve indispensable. Necesitamos reunirnos, compartir nuestras luchas y victorias, y apoyarnos mutuamente en la oración. A veces, todo lo que alguien necesita es escuchar que no está solo en esta lucha. Con esto, también nos convertimos en testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una fe resiliente? Primero, es esencial permanecer arraigado en la palabra de Dios. El Salmo 119:11 nos dice: «He guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra vosotros». Cuando memorizas las Escrituras, tendrás verdades en tu mente en los momentos de desánimo. La palabra es una guía que enciende nuestra esperanza, fortalece nuestra fe y nos permite perdurar. Otra práctica importante es la oración. La oración nos conecta con nuestro Creador y nos permite presentar nuestras preocupaciones, ansiedades y esperanzas ante Él. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no preocuparnos por nada, sino a llevar todo a Dios en oración. Cuando derramamos nuestro corazón a Dios, Él nos da una paz inexplicable que protege nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz es fundamental en tiempos de prueba y dificultad, ya que nos recuerda su dominio soberano. Así que animo a todos a que te levantes con fe y mantengas esa confianza que supera toda comprensión. Nuestros desafíos son reales y a menudo pueden parecer abrumadores, pero recuerda, la luz de Cristo brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha comprendido. Juan 1:5. En cada uno de nosotros hay un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer. Cuando nuestras vidas reflejan esperanza y fe en Dios, estamos ahuyentando la oscuridad. Por lo tanto, que no solo recibamos esta fe, sino que la vivamos en acciones. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser un embajador de Cristo, trayendo la luz de la esperanza a todos los que nos rodean. Que nuestra fe sea un faro en tiempos oscuros, y que miremos hacia el futuro, llenos de confianza, expectativa y perseverancia en todo el trabajo que Dios aún tiene por hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que esta fe nos sostenga y que nos animemos mutuamente a continuar en el camino de transformación que somos en Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar de un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana: la obediencia. Cuando se trata de seguir a Cristo, la obediencia no es solo un mandamiento, es una expresión de nuestro amor y devoción hacia Él. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amas, guardarás mis mandamientos». Aquí vemos un vínculo directo entre nuestro amor por Dios y nuestra disposición a obedecer sus instrucciones. No es fácil, pero es esencial para el crecimiento espiritual. Pensamos en la vida de Abraham, un ejemplo notable de fe y obediencia. Recibió una promesa de Dios que cambiaría el curso de su vida. En Génesis 12:1-4, Dios le dijo a Abraham que dejara todo lo que conocía y fuera a una tierra que le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue, sin saber a dónde iba. Esa es la esencia de la obediencia, confiar en Dios incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La historia de Abraham nos muestra que obedecer a Dios a menudo significa salir de la zona de confort y seguir un camino desconocido. Hoy en día, muchos de nosotros recibimos indicaciones del Señor, pero dudamos en seguirlas. Podemos temer lo que nos espera, o a veces simplemente no querer abandonar la seguridad de lo que ya conocemos. Pero es importante recordar que Dios nos llama a un nivel más profundo de confianza en Él.
No es un Dios que nos abandone, es todo lo contrario. Quiere guiarnos hacia lo mejor que tiene preparado para nosotros. La obediencia también es una forma de testimonio para quienes nos rodean. Cuando elegimos confiar y obedecer a Dios, incluso en tiempos difíciles, estamos mostrando al mundo que tenemos una fe viva. Me viene a la mente una historia inspiradora sobre una mujer que, tras recibir un diagnóstico difícil, decidió hacer lo que siempre había hecho: alabar a Dios. En lugar de dejarse abrumar por el miedo, organizó un servicio en su casa, invitando a amigos y familiares a unirse en oración y adoración. Su obediencia al llamado a la alabanza, incluso en medio de la tormenta, trajo esperanza no solo a ella, sino a todos a su alrededor. Esto es lo que significa ser sal y luz. Vivir de tal manera que quienes nos observan puedan encontrar esperanza y dirección en medio de las dificultades. Pero, ¿qué ocurre cuando procrastinamos o desobedecemos a Dios? El profeta Jonás nos da una lección clara sobre las consecuencias de ignorar el llamado divino. Se le ordenó ir a Nínive y predicar el arrepentimiento, pero en su lugar decidió huir en dirección contraria. Su acto de desobediencia no solo trajo agitación a su corazón, sino que también afectó a quienes le rodeaban. Tras varios acontecimientos tumultuosos, incluyendo ser engullido por un pez grande, finalmente comprendió que la obediencia a Dios era el único camino verdadero hacia la paz y la restauración. La historia de Jonás nos recuerda que ninguna distancia puede alejarnos del amor y de su propósito de Dios. Incluso cuando pensamos que estamos más allá del alcance de la gracia, Dios nos está llamando de vuelta. Cuando Jonás finalmente se volvió hacia Dios en arrepentimiento y obedeció, vio la misericordia de Dios manifestarse no solo en su vida, sino en la vida de los ninivitas. Qué lección tan poderosa sobre cómo la gracia se extiende incluso a los más reacios. La obediencia no solo nos une a Dios, sino que también nos purifica. En 1 Pedro 1, 14, 16 se nos exhorta a ser como hijos de la obediencia, no conformarnos a los deseos que antes estaban en vuestra ignorancia, pero así como el que os llamó es santo, así seis santos en toda vuestra vida. Ser santo es un viaje, un proceso que se logra a través de la obediencia diaria. No se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos cultivar esta obediencia en nuestras vidas? La primera clave es la conexión continua con la palabra de Dios. La verdadera obediencia no se basa solo en reglas o mandamientos, sino en una relación íntima con nuestro Señor. Cuando leemos las Escrituras, nos guían, fortalecen y animan a actuar según lo que aprendemos. Santiago 1:22 nos recuerda: y haced el verbo, y no solo los oyentes, que os engañéis a vosotros mismos. Debemos ser proactivos en la aplicación de las enseñanzas de Cristo en nuestra vida diaria. La oración también desempeña un papel vital en este proceso. Mientras oramos, buscamos la guía del Espíritu Santo, que nos guía hacia toda la verdad. En Romanos 8:14 leemos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si deseamos obedecer a Dios, es imprescindible que estemos constantemente en comunión con Él, buscando su voluntad y permitiéndonos ser guiados por su voz. Y no podemos olvidar la importancia de la comunidad. Formar parte de un grupo de creyentes nos anima y nos desafía a mantenernos firmes en la obediencia. Cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas en Cristo, encontramos apoyo y responsabilidad. Hebreos 10, 24, 25 nos insta a considerar cómo podemos despertarnos mutuamente en amor y buenas obras. Es esencial asimilar y vivir la práctica de la obediencia a diario, paso a paso. A veces puede parecer pequeño, pero cada acto de obediencia es un testimonio de nuestro amor por Dios. Si sientes que Dios te está llamando a algo concreto, no dudes en dar el primer paso. Promete estar contigo, y el resultado de su obediencia puede afectar no solo tu vida, sino también la de muchas personas a tu alrededor, siempre recordando que, incluso en los momentos en que fallamos o dudamos, su gracia nos alcanza. Como en Romanos 3, 23, 24, todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, pero estamos justificados libremente por su gracia. Cuando cometemos errores, Él no nos descarta, más bien, nos llama de vuelta a su amor. Lo importante es levantarse de nuevo, pedir perdón y continuar el camino de la fe con el corazón renovado.
Por último, mi oración es que cada uno de nosotros pueda comprender la grandeza de la obediencia en nuestro camino cristiano, que el amor de Cristo nos motive a actuar en obediencia, incluso cuando surgen desafíos, que la obediencia se convierta en nuestra respuesta natural al llamado de Dios. Porque al hacerlo, no solo nos transformaremos a nosotros mismos, sino que también impactaremos el mundo que nos rodea con la luz de Jesús. En su nombre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero centrarme en algo crucial en nuestro camino con Dios, el poder del testimonio. El testimonio es una forma de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, no solo para animar a otros, sino para elevar su gloria. En Apocalipsis 12:11, la palabra nos enseña que lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Esto nos muestra que, a través de nuestros testimonios, no solo declaramos las obras de Dios en nuestras vidas, sino que también luchamos contra las fuerzas del mal. En la Biblia encontramos ejemplos de personas cuyas vidas han sido transformadas y que han compartido valientemente esas experiencias. Un ejemplo es el hombre nacido ciego, cuya historia se encuentra en Juan 9. Cuando Jesús le sanó, no dudó en declarar: "Una cosa sé, estaba ciego y ahora veo". No le preocupaba la reacción de los demás, simplemente le contaba lo que le había pasado. Lo que me llama la atención de este relato es que el ciego no tenía un conocimiento teológico profundo, no era fariseo, pero sí tuvo una verdadera experiencia con Jesús. Sabía quién era antes y en quién se había convertido después. Ese es el verdadero poder del testimonio, su autenticidad y simplicidad. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las personas conectan con el mensaje de esperanza y transformación. Me recuerda a una historia que escuché una vez, sobre un hombre que pasó años luchando contra la adicción. Tras entregarse a Cristo, su vida cambió radicalmente, pero lo que más conmovió fue cuando empezó a contar su historia. Habló de los días oscuros y de la lucha que había luchado consigo mismo, del olor a alcohol y de los dolores que sentía, pero al mismo tiempo compartía la alegría que encontraba en Jesús. Trajo esperanza a muchos que estaban atrapados en la oscuridad, mostrando que la transformación es posible. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la gracia de Dios. En 1 Pedro 3:15 se nos dice: "Santifica a Cristo como Señor en vuestros corazones, y siempre estar dispuesto a dar una respuesta a quien te pregunte una razón para la esperanza que hay en ti". ¿Qué nos dice esto? Que debemos estar dispuestos a compartir nuestras historias, pero también que estas historias no deben estar cubiertas solo de dolor y lucha. Debemos enfatizar la esperanza y la redención que encontramos en Cristo. Debemos recordar que nuestros testimonios no son sobre nosotros, sino sobre lo que Dios ha hecho. No se trata de glorificar el pasado que nos queda, sino de glorificar a quien nos rescató. En el Salmo 107:2 leemos: "Decid pues, el redimido del Señor, a quien ha redimido de la mano del adversario". Es una afirmación poderosa. Nuestras vidas deberían ser reflejos de ese rescate, testimonios vivos de lo que Cristo ha hecho. Recientemente, asistí a un evento donde varios hermanos compartieron sus historias de fe. Un hombre, que había vivido en los márgenes, contó cómo aceptó a Cristo en un momento de gran dolor. Con el sonido de lágrimas, habló de cómo Jesús le dio una nueva identidad. Al final de su testimonio, muchos se pusieron en pie, conmovidos. No solo compartió su historia, sino que también despertó en la gente un anhelo de un cambio. Eso es lo que puede hacer el poder del testimonio. Cuando hablamos de ser testigos, no debemos olvidar las pequeñas victorias de la vida cotidiana. A veces pensamos que un testimonio impactante debe ser un gran milagro. Sin embargo, Dios actúa en los detalles. Recordad lo que Pablo escribe en 2 Corintios 5:17. Y así, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Este nuevo nacimiento es un milagro diario en nuestras vidas. A veces, simplemente poder perdonar a alguien que nos ha hecho daño o mantener la fe cuando todo parece perdido es un testimonio poderoso. Es necesario que estemos atentos a las oportunidades que podemos presenciar en cada situación. ¿Cómo puedes compartir el amor de Cristo en tu vida a diario? Ya sea en casa, en el trabajo o en la comunidad, con pequeños actos de bondad o una simple palabra de ánimo, puedes marcar la diferencia. En Colosenses 3:23-24 se nos anima a trabajar con todo corazón, como por el Señor, y no por los hombres.
Al vivir de esta manera, nos convertimos en testigos vivos de Cristo. Una forma práctica de hacerlo es aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Puede ser una comida con un amigo, una conversación en la cola del mercado o incluso un mensaje en redes sociales. Cuando hablamos de nuestras experiencias, podemos derribar barreras y la gente puede ver que somos humanos, imperfectos, pero redimidos por el amor de Cristo. Además, podemos ser intencionados a la hora de crear un espacio seguro donde otros puedan compartir sus testimonios. A veces, simplemente necesitamos un entorno donde las personas se sientan valoradas y escuchadas. En momentos como este, podemos escuchar historias que nos desafían e inspiran. Cuando abrimos nuestro corazón para escuchar, también estamos creando oportunidades para que Dios actúe a través de nosotros. Al reflexionar sobre nuestras vidas y cómo podemos ser embajadores del amor de Dios, recordemos que no tenemos que ser perfectos. Nuestras luchas y victorias son lo que hace que nuestro testimonio sea genuino. Dios nos usa no solo en nuestros momentos de triunfo, sino también en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12:9, la palabra nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para nosotros y que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos presentamos débiles, Él se fortalece en nosotros, y es a través de esta fuerza que nuestros testimonios se vuelven relevantes. Por eso, al cerrar esta reflexión, invito a cada uno de vosotros a pensar en cómo podéis contar vuestras historias. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser un canal de amor y testimonio para quienes nos rodean. Al hacerlo, vivimos la vida con propósito de Dios, no solo para nosotros mismos, sino para un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Que siempre recordemos, cada vez que compartes lo que Dios ha hecho, no solo estás siendo testigo, estás proclamando la verdad del amor redentor de Cristo. Que Dios, en su infinita sabiduría, use a cada uno de nosotros para iluminar su luz y traer transformación a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero continuar la reflexión sobre cómo podemos servir al Señor en nuestra vida diaria, centrándonos en la práctica de la paciencia. La paciencia es una virtud que muchos de nosotros luchamos por cultivar, especialmente en tiempos de desafío, incertidumbre e incluso prisa. En Santiago 1, 2, 4, se nos instruye a considerar pura alegría afrontar las pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Sé que estos son versículos que normalmente leemos fácilmente, pero detenerse a reflexionar sobre ellos puede ser transformador. Pensemos en lo que significa ser paciente. La palabra paciencia suele asociarse con la espera, pero en realidad va mucho más allá. Ser paciente no es solo soportar la espera, es mantener un corazón calmado y confiado, incluso ante las tribulaciones. No es fácil. Lo que debemos entender es que la paciencia es una forma de demostrar nuestra confianza en Dios. Cuando somos capaces de esperar a su intervención, estamos afirmando que Él tiene el control. En el Salmo 27:14 encontramos la exhortación: Esperad al Señor, alegraos y fortaleced vuestro corazón, por lo tanto, esperad al Señor. Esto nos enseña que esperar no es un pasaje vacío, sino un tiempo de empoderamiento y crecimiento. Un claro ejemplo de paciencia está en la historia de Abraham. Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Podemos imaginar las dudas, frustraciones y preguntas. Sin embargo, Abraham perseveró, y en Génesis 15:6 se dice que cree en el Señor y se le ha acreditado como justicia. Tu fe en Dios durante estos años de espera es un testimonio valioso para nosotros, recordándonos que la hora de Dios no es nuestra hora. Cuando observamos las dificultades que enfrentamos, a menudo podemos sentirnos tentados a rendirnos o a precipitarnos en las cosas. Pero lo que la paciencia nos enseña es que, en este tiempo de espera, estamos siendo moldeados y preparados para lo que Dios ha preparado para nosotros. Cada pelea, cada desafío es una oportunidad para perfeccionar nuestro carácter. En Romanos 5:3-4 leemos que también nos glorificamos en tribulaciones, porque la tribulación produce perseverancia, perseverancia, un personaje aprobado, y carácter, esperanza. Mira cómo todo está interconectado. El proceso es tan importante como el resultado. Recuerdo una época de mi vida en la que pasé por un periodo de espera. Sentía que estaba listo para dar el siguiente paso, algo que tenía claro en mi corazón.
La expectativa era grande, pero pasaron los meses y no parecía pasar nada. Y sinceramente, la frustración empezó a acumularse. Fue una época en la que realmente tenía que recordar, depender de Dios y confiar en sus planes. Hubo días en que fue fácil, pero otros en los que parecía insoportable. Pero la verdad es que, mientras esperaba, aprendí más sobre quién es Dios, y esa experiencia construyó los cimientos de mi fe. Consideremos también la importancia de la paciencia en nuestras relaciones. Vivimos en un mundo acelerado, donde parece faltar tolerancia. ¿Cuántas veces en nuestras interacciones diarias perdemos la paciencia con la familia, amigos o incluso desconocidos? Debemos recordar que Cristo nos ha llamado a amarnos unos a otros, y eso incluye practicar la paciencia en nuestras relaciones. En Colosenses 3, 12, 13, se nos recuerda que debemos mostrar, entre otras cualidades, la paciencia. Cuando actuamos con paciencia, estamos practicando y reflejando el amor de Cristo por quienes nos rodean. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta paciencia en nuestra vida diaria? Lo primero es la oración. Pedir genuinamente la ayuda de Dios y reconocer que le necesitamos es fundamental. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos invita a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios. ¿Qué esperas como respuesta de Dios? Ponle ante Él tu angustia, dudas y la necesidad de paciencia. El Señor nos escucha y nos responde. Otro paso importante es practicar la gratitud. Cuando centramos nuestra atención en las bendiciones y las cosas buenas que Dios ya ha hecho, nuestra perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. El simple acto de dar gracias puede cambiar nuestro enfoque y recordarnos la fidelidad de Dios. Incluso en las dificultades, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Además, usar la palabra de Dios para meditar y recordarnos sus promesas es una forma poderosa de mantenernos pacientes. Las Escrituras están llenas de promesas que garantizan que Dios nunca nos abandonará. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda que los planes que tiene para nosotros son planes de paz y no de maldad, para darnos un futuro y una esperanza. Tales promesas son faros que nos guían en las noches más oscuras. En nuestro paseo, la paciencia nos enseña a afrontar las frustraciones de una manera que honre a Dios. Piensa en cómo la paciencia cultivada nos ayuda a crecer en el amor y a servir mejor a los demás. A menudo, las cosas no salen como se planea, y esto puede ser desalentador, pero la paciencia no solo nos prepara, sino que también ayuda a quienes nos rodean. Cuando practicamos la paciencia, nos convertimos en ejemplos de Cristo. Estamos siendo luz en medio de la oscuridad y la esperanza en tiempos difíciles. Animémonos unos a otros a tener paciencia. Cuando veamos a un hermano o hermana luchando, ofrezcamos amor, comprensión y apoyo. Y cuando nosotros mismos tenemos dificultades para esperar, que nos busquemos unos a otros. Esta comunión es una manifestación del cuerpo de Cristo. La vida comunitaria nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas y esperanzas. Al reflexionar sobre todo esto, espero que todos podamos entender que la paciencia no solo es un atributo deseable, sino una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. En el camino encontraremos desafíos, pero cada desafío trae consigo la promesa de un crecimiento más profundo en Cristo. Que tengamos fe en cada proceso, esperando con confianza que Dios está actuando incluso cuando no lo veamos. De este modo, te animo a que seas paciente contigo mismo y con los demás. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, que nuestra respuesta refleje siempre la presencia de Dios en nuestras vidas. Solo a través de la paciencia podremos ser verdaderamente testigos del amor y la esperanza de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar sobre la importancia de la gratitud en nuestras vidas y cómo se entrelaza con nuestro camino de fe. La gratitud es una actitud que a menudo se pierde en medio de las luchas y desafíos cotidianos. Pero estamos llamados a cultivar un corazón agradecido, reconociendo las bendiciones de Dios, incluso cuando no sabemos cómo interpretar los acontecimientos que nos rodean. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Esto nos enseña que la gratitud no debe ser solo una respuesta a cosas buenas, sino una postura constante en nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva,
Cuando encontramos razones para estar agradecidos, incluso en las pequeñas cosas, empezamos a ver la vida de otra manera. El acto de dar las gracias nos saca del ciclo de quejas y desánimos. A menudo somos rápidos en fijarnos en las cosas que no están bien, pero el Señor nos invita a levantar la vista y ver las bendiciones que Él nos ha derramado. En el Salmo 136, la escritura es repetitiva pero poderosa. Cada versículo contiene una declaración sobre la bondad de Dios, porque su misericordia perdura para siempre. Al recitar esto, nos recuerdan la disposición inmutable de Dios. Un testimonio que siempre me inspira es el de un hombre que superó una gran tragedia en su vida. Perdió a un hijo muy pequeño y, en medio de un dolor inimaginable, decidió, a pesar de todo, que no permitiría que la oscuridad dominara su vida. Comenzó a escribir un diario de gratitud, registrando las pequeñas bendiciones que pasaban desapercibidas en su rutina diaria. Con el tiempo, se dio cuenta de que, al centrarse en lo que tenía y no en lo que había perdido, su corazón empezó a sanar. La gratitud le ayudó a encontrar la paz en medio de la tormenta. Su historia es un testimonio poderoso de que, incluso en tiempos de pérdida y dolor, siempre hay algo por lo que estar agradecido. La gratitud también es una forma de fortalecer nuestras relaciones. Cuando expresamos gratitud a quienes nos rodean, creamos un ambiente de amor y respeto mutuos. En Efesios 4:29, la palabra nos instruye que no debe salir ninguna palabra corrupta de nuestra boca, sino solo la que sea buena para la edificación, para dar gracia a quienes escuchen. Cuando valoramos a las personas y expresamos gratitud por sus contribuciones en nuestras vidas, estamos construyendo lazos más fuertes. Un simple gracias puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. ¿Cuántas veces hemos descuidado este pequeño gesto? La gratitud es clave para relaciones saludables. También vemos el poder de la gratitud en las Escrituras. Jesús, en Lucas 17:11-19, encontró a 10 leprosos que le pidieron ayuda. Aunque estaban curados, solo uno volvió para darles las gracias. Jesús destacó la fe del hombre y le dijo: «Levántate y vete, su fe le salvó». Aquí, la gratitud no solo resultaba en sanación física, sino también en una restauración espiritual. Esto nos muestra que, al practicar la gratitud, no solo reconocemos las bendiciones que hemos recibido, sino que también abrimos puertas a una mayor intimidad con Dios. Quiere que seamos agradecidos para que siempre podamos volver a Él, buscando una relación más profunda. Además, la gratitud nos ayuda a lidiar con la ansiedad y la preocupación que a menudo inundan nuestra mente. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a llevar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esta conexión entre oración y gratitud es fundamental. Cuando presentamos nuestros anhelos ante Dios y al mismo tiempo expresamos nuestra gratitud, estamos afirmando nuestra confianza en Él. Esta práctica no solo alivia nuestra ansiedad, sino que también nos trae la paz de Dios, que supera todo entendimiento. Eso lo cambia todo. Por eso, en este momento, os invito a comprometeros a cultivar un corazón agradecido. Empieza a registrar tus bendiciones diarias, ya sea en un diario o incluso en tu mente, pero conviértelo en una práctica constante. Cuando te despiertes y te acuestes, reflexiona sobre por qué estás agradecido. Este cambio puede afectar no solo a tu vida, sino también a la de quienes te rodean. Cuando empezamos a vivir en gratitud, atraemos la presencia de Dios a nuestras vidas de una manera que nunca imaginamos. Después de todo, la Escritura nos asegura que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, que siempre recordemos que la gratitud es una elección. No siempre estamos obligados a sentirnos agradecidos, pero estamos llamados a hacer de esta elección una prioridad. El Señor es bueno, y sus misericordias se renuevan cada mañana. Juntos, buscaremos vivir con gratitud, honrando a Dios en cada situación y mostrando a los demás la belleza de vivir con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. Amén.